Bueno, ya la intro nos ubica en esta columna número. Claudia, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. 6. 5, 6. Ah, le metiste Sí, Dudamel. ¿Eh? ¿Alguien? No las conté. Ah, está bien, Lo está bien. importante es la calidad, No, ni hablar, bien respondido ahí al toque, pero bueno, la sé también bastante planificadora y todo eso, entonces por eso pensé que era pensar en salud, nombre de la columna. Exactamente. Venimos de 2 viernes medio intensos. Sí, intenso. Un poco duros y bueno, hoy levantamos, hoy sale el sol. Hoy sale el sol, ¿con quién? Con la doctora Sol D'Amore, especialista en ginecología. Y bueno, la idea es justamente ir un poco eso. Veníamos como con temas un poco duros que, a ver, era indispensable también tocarlos porque, bueno, había un interés particular por ciertas situaciones que pasaron en la ciudad. Y ahora, bueno, en mayo vamos a tener un ciclo de actividades referidas a lo que es la salud de la mujer. Entonces nos pareció bueno empezar a hablar un poco de salud como una cuestión activa y no solo como ausencia de enfermedad. Así que la idea es, bueno, le invitamos a Sol para que nos cuente de manera amena de qué se va a tratar un poco estas actividades y cómo viene la salud de la mujer post pandemia en el hospital. Te propongo, antes de saludarla a Sol, darle la bienvenida como corresponde, etcétera. ¿Qué preguntas puede la gente por ahí que está escuchando ahora? Al 284 58 86 79 realizar, ¿no? O sea, vos por ejemplo, si estuvieses en el rol de oyente y no el de conductora de la columna de Pensar Salud, ¿qué pregunta sí que pueda servirle justamente a este grupo al que le estamos conversando, más allá de que la información siempre sirva para toda la comunidad, se podría realizar? Y por ahí estaría bueno consultar obviamente todas las dudas que tengan relacionadas a salud de la mujer, pero un poco lo que también vamos a tocar es cuándo consultar y dónde. Bien. ¿Sí? Porque no es lo mismo consultar un centro de salud en situaciones programadas que lo que es la urgencia. Eso nos va a contar un poco Sol, a ver cómo se están manejando en situaciones particulares como, bueno, lo que es anticoncepción de emergencia, lo que es una interrupción de embarazo. O sea, eso nos podría ordenar en cuanto a los tiempos, sí, ¿no? Exactamente. Sabiendo que, bueno, el sistema... O cómo agilizar por ahí la consulta, ¿sí? Porque a veces, no sé, quiero consultar por cierta situación que no es urgente y voy a la guardia y... Sí, pierdo tiempo, exacto. estoy 3 horas, no termino recibiendo la solución, digamos, necesaria. Bueno, teniendo en cuenta también el sistema de salud de Madrid, ¿no? Con sus centros de atención primaria de salud en diferentes barrios de la ciudad, el hospital, las clínicas o sanatorios. Y que eso se modificó muchísimo en pandemia. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que se focalizó todo en lo que era COVID. Sí. Los horarios de atención son distintos. Entonces, bueno, por ahí ahora creo que está volviendo de a poco a reabrirse consultorios que quedaron en suspenso por la prioridad de la pandemia. Y bueno, inclusive con el tema de los, ¿cómo se dice? De las consultas que se deben hacer periódicamente. Claro, todo lo que es control de salud, mismo vacunación, fuera de lo que es COVID. Quedó apartado durante un largo tiempo. Sí. Bueno, ahora sí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctora Sol D'Amore, ya le dimos tiempo como para que se afloje, para que relaje, para que haga así algunos trabajitos de relajación. Bueno, primero, si le parece, cuéntenos lo que sería en algún aspecto el CV, el currículum vitae, la trayectoria, la línea de tiempo. Ah, todo eso es un montón. Bueno, resúmalo. ¿Para cuántos años tenés? No, la edad no le vamos a preguntar, pero sí, resúmanos un poquito la historia. ¿Por ejemplo, es de Madrid? No, yo vine hace 2 años a Madrid. ¿De dónde es? De Buenos Aires. Sí. Estudié en la UBA, hice la residencia en el conurbano, en San Martín. Después me fui a trabajar a la maternidad Estela de Carlotto, que es la primera maternidad que trabaja con parto respetado a nivel público. ¿En dónde queda? En Moreno. Bien. Se trabaja con partos con mínimas intervenciones y después trabajé en el hospital Vélez Arfiel en Capital y al año de trabajar ahí dije, ya Capital no va más, me vengo para la naturaleza. ¿Y en Madrid trabajando en dónde? Estoy trabajando en el hospital. En el hospital. Sí. ¿Y además de manera particular o solamente en el hospital? Todavía solamente en el hospital. Solamente en el hospital. Sí. ¿Especialidad específicamente? Ginecología y obstetricia. Bien.
Hacemos las dos cosas. Lindas dos palabras para locutores que se puedan encaminar a un furcio. Bueno, por ejemplo, parto respetado. Sí. ¿Por qué se habla de parto respetado? Bueno, justamente ahora estamos trabajando todo lo que es en el servicio, con la sala de UTPR se llama, que es la unidad de trabajo de parto y posparto. Y la realidad es empezar como a poner como prioridad justamente a la paciente embarazada, y no ponernos en el foco nosotros y en nuestras comodidades, sino correr y darle como la prioridad a la paciente. Entonces, si quiere parir en cuclillas, hay un banquito, hay una tela, trabajar como de forma individualizada con la mujer, ¿no? Mantener el COPAP, que es lo que se llama el contacto piel con piel del recién nacido y la mamá apenas nace. Bueno, todas diferentes cosas que se fueron modificando en la historicidad de la salud de los partos, digamos, que institucionalizar los partos disminuyó la mortalidad materna, pero hoy en día esa institucionalización también se llevó a una despersonalización, ¿no? Entonces, bueno, un poco de volver a priorizarlas. Bastones, Vamos a compañera. tener una jornada de parto bueno, ya respetado. nos adelantamos. Hay un observatorio de violencia obstétrica que está invitado, así que Sol va a venir a hablar de parto respetado para, digamos, esta es una introducción. ¿Esa jornada Pero- es anterior a la que vas a mencionar, que tiene que ver con el mes de mayo, o está Va a incluida estar dentro? incluida. Incluida. El tema es que por ahí es interesante esto que hablaba Sol, de que esto de la institución como parte del parto justamente tiene sus ventajas y también nos llevó a una naturalización de varias desventajas, ¿sí? Ujú. Entonces uno diría, ¿por qué tiene que haber un observatorio de violencia obstétrica? Y ¿Qué si- es un observatorio de violencia obstétrica? Bueno, es un lugar que registra todas situaciones Ujú. de violencia, ¿sí? Sí. Que a veces uno... hay situaciones que están tan naturalizadas que uno no lo toma como violencia. Pero bueno, gente que por ahí se empezó a sentir mal con sus experiencias, se juntaron y empezaron a armar este observatorio. Este observatorio es a nivel nacional y baja a nivel provincial. Claro, acá está en la ciudad también. Sí. Tenemos un grupo de gente. Un observatorio local. Sí, hay un observatorio local. Bien. Que es muy interesante el escucharlo porque a veces... por ejemplo, hablando con algún ginecólogo, cuando uno habla de parto respetado y te dicen todos los partos son respetados. Sí. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí, hay gente que no tiene... Ahí entra también un choque, me imagino, de paradigmas, ¿no? Exacto, sí. Totalmente. Y de historias y de... Y de formación también, ¿no? De Porque no formación, estamos de formados en épocas. eso. Sí, Bien. tal cual. La jornada entonces, vamos al ámbito informativo. Sí. ¿Sí? Vamos al boletín informativo. Jornada, título, lugar y No, fecha. porque en realidad va a ser todo el mes, donde va a haber Bien. distintos talleres que van a venir a promocionar cada taller Ujú. que se haga, pero está todo relacionado con la salud de la mujer. ¿Pero en dónde se va a hacer? En los CAPS, Sí, en el HOSPI Sí. y después en instituciones amigas, digamos. perfecto. ¿Y algunos Sí. títulos de esos talleres? No, no podemos anticipar. ¿no pueden anticipar? No, todavía están muchos En proceso de formación. En proceso, pero bueno, por ahí la idea de que venga Sol hoy era contarnos esto de cómo podríamos encuadrar el tema de salud de la mujer, digamos, respecto a lo que es la ginecología. ¿Cuándo corresponde la primer consulta? O por ahí esto de cuáles ves vos que son las consultas más frecuentes. Sí. Bueno, la realidad es que la consulta es importante una vez que ya iniciaron las relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Eso por empezar. Es muy importante hoy en día por lo que estamos, o lo que estoy viendo en este corto tiempo, digamos, de estos 2 años, que por ejemplo hay muchas pacientes que nos encontramos con diagnósticos ya muy avanzados de, por ejemplo, cáncer de cuello. Y es un problema que se puede detectar tempranamente si nos hacemos un Papa Nicolau todos los años después de que iniciamos las relaciones. Entonces, creo que que es importante acudir sabiendo que una vez que se iniciaron las relaciones sexuales tenemos que una vez al año hacernos un Papa Nicolau, ¿no? Eso es verdad que por la pandemia todos los que fueron los controles, eso se dejaron de hacer y hoy quizás estamos viendo esas consecuencias también. Ujú. Pero Sí, esto nosotros también lo vimos en charlas anteriores, cuando vino Teresa Estrella, que hablaba de lo que es tuberculosis, varias patologías crónicas que quedaron
un poco relegadas. Sí, que era entendible en ese contexto, ¿no? Pero que hoy tenemos que volver a esos controles que quedaron como relegados por la pandemia. También el control mamario después de los 40 años, una mamografía por año. Entonces esos controles son justamente para detectar en forma temprana y poder curarse, porque uno habla de palabra cáncer y parece que ya se acaba el mundo, y la realidad es que hay situaciones que si nosotros las detectamos temprano, podemos resolverlo, o sea, inclusive curarse. Se saca esa parte en el caso del cuello de útero, o se opera en el caso de la mama, digamos, como son cosas que las podemos prevenir, ¿no? Sí, y Claudia y Sol, consulta. En función de las ventanas que se van abriendo, vos recién mencionaste la columna de Teresa Estrella, que en algún momento nos llevó, cuando ella hacía referencia a las enfermedades de transmisión sexual, al tema, creo que fue una pregunta de Fabricio, de las famosas denominadas campañas, ¿no? Más que nada la pregunta de Fabricio en ese momento estaba apuntada a si realmente son efectivas o no son efectivas, o si se puede evaluar justamente esa efectividad. Cuando vos, Sol, decís el Papa Nicolau, uno que es más grande, recuerda históricamente a alguien tan importante en nuestra cultura popular como Tita Merello, ¿no? La clásica frase que quedó en la historia, nena, hacete el Papa Nicolau. Bueno, el poder de la palabra y también el poder de quien lo decía, ¿no? Estamos hablando de alguien que además fue muy longeva, y fue una campaña que mantuvo durante mucho tiempo, y ya Tita falleció, si no me equivoco, a principios de siglo. Voy a esa entonces consulta con algo que teóricamente está bastante internalizado entre nosotros, ¿no? Lo que decías, la consulta una vez que hay relaciones sexuales, el control ginecológico, el Papa Nicolau, y después de los 40 años el control mamario, que también tiene una activa promoción, me parece, sobre todo en los últimos años. Eso basta, digo, como para que la gente, las mujeres en este caso, tengan en cuenta ese control. ¿Sentís que no o sienten que no, que hay que mejorar esa comunicación, que hay que realizarla de otra manera en función de cómo también las pibas, ¿no? Pensando en los procesos también históricos, se van informando por otros medios, por otras redes? Yo voy a dar mi opinión. Nosotros que nos formamos en el conurbano, yo me formé en Matanza, bien, en zonas muy pobres, si hay algo que nos dio la formación es la oportunidad perdida. Entonces por ahí a veces, desde la formación, tiene que existir también eso, de que cuando viene una paciente a buscar el anticonceptivo o a charlar porque tiene un flujo que le llama la atención o lo que sea, ofrecerle el PAP, y en caso de que se pueda hacer porque no está menstruando o las condiciones están dadas, tomar el PAP. Y no que sea, bueno, venite y sacate otro turno y te haces el PAP, porque por ahí después no vienen. Entonces me parece que también desde los profesionales tenemos como que atacar el problema. Bien, ese es un laburo que les más dio allá de la promoción, que le dio la experiencia. Sí. Ahora, las campañas, ¿no? ¿Las consideran efectivas? ¿No son efectivas? Otra cosa que pasa... Qué lindo silencio, sí, diría Daddy Brieva. Tiene sus cosas buenas, sí, y sus cosas que por ahí no me conforman tanto. El tema de hacer una campaña de PAP está buenísimo, porque sí, la gente va ese día, es como cuando se hace la maratón de la mamografía. El tema es que si por algo ese año no se hizo, la gente por ahí no se lo hace. Y pasa también en el área rural de que nosotros vamos con la ginecóloga y hacemos PAP a toda la población, pero todo médico tiene que tomar un PAP. Todo el mundo, digamos, en salud podría capacitarse para tomar un PAP. Entonces, no esperar a la consulta con el ginecólogo. Que eso por ahí es lo único que yo veo por ahí en contra de la campaña. Porque si el área rural, el ginecólogo ese año no pudo ir, pasa un año y nadie le hace el PAP. Cuando decís todo médico, estamos hablando de distintas disciplinas, sí, o especialidades. Sí, sí, sí. Bien. De hecho, en la última ronda que hicimos por el área rural con la doctora Duscher, se capacitó también a personal de enfermería, porque en realidad es una técnica. Después el ginecólogo aporta algo muy valioso, digamos, que es el tema de la visualización de lesiones y demás, pero por la técnica de PAP
podría hacerlo cualquier persona que uno entrene. Y después entra la lectura de la ginecóloga del ginecólogo. Claro, igual las campañas creo que siempre son positivas, Sí, ¿no? sí, en sí. el sentido de que más allá de que son un corto tiempo, también es como que lo que se intenta es abarcar a toda la población y que se conozca y que se hable esto que estamos haciendo, ¿no? También, entonces de repente dice, ay, bueno, alguien me suena, bueno, me están insistiendo, digo, quizás no se lo hacen en la campaña, pero les queda como algo decir, che, yo lo tengo que hacer esto, ¿no? Sí. Pero por ahí ustedes tienen, me parece, pienso en tu experiencia en Buenos Aires, que fuiste mencionando en distintos lugares, tienen la posibilidad, ¿no?, de cuantificar puramente, pero cuando hay una campaña más desarrollada, ven o no ven el mayor la mayor cantidad o no de pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. A eso me refiero. Sí. Cuando hay una campaña, hay como mayor Siempre. cantidad de mujeres que se acercan. Sí, sí, es como que inclusive me acuerdo en el conurbano. Perdóname, hay más acceso además. Claro. O sea, porque habitualmente las campañas es sin turno, esa demanda. Eso, Bien. se destraba la burocracia de Eso. tener que sacar el turno, de tener que ir. Vos sabés que si paso en el medio de que voy a buscar a los chicos al colegio, que esto, que el otro, buen paso, me hago el PAP, porque es algo corto además. Ujú. Lo que pasa que también es algo incómodo, ¿no? No es lo mismo que voy al médico clínico, me escucha la espalda o esto. Esto uno tiene que ir predispuesta. Muchas veces le da vergüenza los pelos, que no nos significan nada. O, no, tengo que estar depilada para eso. Sí. No, bueno, no significa nada eso. Volvemos O a cuestiones culturales también. totalmente Exacto, culturales, sí. donde de repente dice, no, bueno, pero tengo, muchas veces te ponen excusas porque no quieren. No, bueno, pero justo estoy menstruando, pero es la tercera vez que venís y estás menstruando. Como, bueno, me parece que acá hay alguien que no se lo quiere hacer. Bueno, como estas cosas también, como, nada, saber cuál es la importancia y poder romper esas barreras, ¿no? Bien. Sí, yo por ahí decía esto de las campañas, pero más de la parte nuestra, de la profesional. Si nosotros podemos tener la capacidad en una campaña hacer PAP a demanda, ¿por qué en una consulta no? A eso iba, no hablando mal de una campaña que siempre son beneficiosas. Sí, sí, vos estás hablando Pero para el adentro el de prolongarlo. los profesionales Sí, y sí. las profesionales. Exacto. Bien, tema campaña terminado. Bueno, algo que me interesaría saber es cómo fue el tema de anticoncepción de emergencia, embarazo no planificado en el tema de la pandemia, cómo se manejó, cómo se maneja ahora. Mira, la verdad que es una de las cosas que inclusive antes de la ley nacional, acá como estaba la ley provincial, desde que llegué yo por lo menos, encontré como mucha dinámica desde los centros de salud y el hospital, como mucha comunicación, ¿no? Obviamente con sus cosas, porque todos tenemos cosas de un lado y del otro, ¿no? Pero sí que es algo que no es algo que se frenó, que se tomó como urgencia, Ujú. ambas cosas. Y todas son importantes, ¿no? Como el primer paso, de hecho, lo que es la ley de la campaña o lo que fue cuando se solicitó toda la campaña por la legalización del aborto, que era primero la anticoncepción, primero la educación, anticoncepción y después el aborto, ¿no? Y en ese sentido creo que se tomó como prioridad la anticoncepción, se atendían en los centros de salud, se siguieron atendiendo y así todo también las personas que solicitaban una interrupción. Ujú. Entonces creo que eso, obviamente que todo estaba frenado también por salir en un principio, que no se podía, que ir a un centro de salud, que era temeroso, bueno, o al hospital, bueno, todo eso, ¿no? Pero una vez que eso se fue saldando, esto se continuó haciendo. Entonces es importante acudir a los centros de salud, siempre hay alguien ahí de referencia que va a dar respuesta. Primero, volvamos a lo que me preguntaste primero, que es la anticoncepción de emergencia. Eso es justamente anticoncepción de emergencia y el hospital da respuesta a eso. Entonces, para eso están las guardias también, que es importante acudir. No hace falta comprar la pastilla, es una pastilla y podés quedarte tranquila. Y ¿Querés contarnos cuándo se utiliza? Bien, cuando tenés una situación de relación sin protección me refiero a o algún método hormonal o al preservativo. Digo, frente a esa situación es importante tomar inmediatamente una pastilla que se llama de emergencia, que es una única toma y que es importante porque eso nos puede prevenir de un embarazo no deseado y de tener que llegar a una situación tanto de sostener un embarazo que no lo querés, como de una interrupción. ¿Y a dónde se acude en ese momento cuando uno siente que está en esa circunstancia?
Directamente al hospital. Directamente al hospital. Sí, ahí en el hospital hay medicación, entonces se entrega. O sea, es una consulta de un segundo, digamos. Tomás la medicación, inclusive muchas veces también puede, o sea, consultar con médicos generalistas, con enfermería también tiene esa Los disposición. centros de salud también hay, ¿no? En los centros de salud también debería haber, sí, tengo entendido que hay. Entonces, claro, pero el centro de salud es en un horario, el hospital tiene guardia, entonces si es por la mañana es mejor ir al centro de salud y si no, puedes ir a la guardia para evitar lo que es un embarazo no deseado. Una vez que está realizada esa toma, digamos, de esa pastilla, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los pasos posteriores? Primero, saber que cuanto antes la tomes después de esa relación Mejor. es cuando es más efectiva. Bien. Se puede tomar hasta 3 días después, pero ya no es tan efectiva, ¿no? Entonces, cuanto más efectiva es el primer día, después el segundo día la podés tomar, pero no es tan efectiva, y después ya disminuye bastante la respuesta. ¿Y la toma repetida? Y eso no es lo conveniente, porque si vos estás teniendo varias situaciones, entonces pensemos Ya en dejamos, otro método sí, anticonceptivo, digamos. dejamos la porque palabra de emergencia. Claro, ya Sí. lo hacemos siempre. Pero entonces, en ese caso, creo que es mejor utilizar otros métodos anticonceptivos. Hay métodos anticonceptivos de larga duración, como el DIU, que se puede poner en cualquier momento, personas que tuvieron hijos como personas que no. Está el implante, que es un método recontra efectivo, que dura 3 años. Y están las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, que eso se toma todos los días, una vez por mes, bueno, como va haciendo. Pero sí es importante saber que cuando es necesaria la pastilla de emergencia, es importante tomarla, pero no tomémosla rutinariamente. No es que no se puede tomar más de 3 veces en el año, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con que es importante para nuestro cuerpo porque le estamos dando un bombazo de hormonas. Claro, que no es un método anticonceptivo, sino que es de emergencia, Claro. digamos, se debería utilizar. Y también es importante que todos estos métodos que vos nombraste son de distribución gratuita en el hospital y en los centros de salud. Sí, que es una consulta ideal para un centro de salud, ¿no? Nosotros también podemos recibirlas en el hospital, pero como es mejor abocarse eso en los centros de salud que hay a disposición, que están más cerca de su casa, que es una consulta que es bastante, esto que vos me decías, cuál era la consulta más frecuente, y esta es una consulta muy frecuente. Pero quizás en el centro de salud es mejor porque así nos llegan las cosas más complicadas al hospital, ¿no? Ya que nombraste eso, ¿querés hacer como una pequeña división entre o explicarnos un poco lo que es el primer y el segundo nivel de atención y qué consulta corresponde a cada nivel? Bueno, quizás a grandes rasgos, ¿no? Bueno, quizás esto, lo que sería la anticoncepción, como es algo que tiene que ser sostenido en el tiempo también. Entonces, en ese caso sí está bueno ir al centro de salud, lo que son los controles, esto del Papa Nicolau. El Papa Nicolau, si lo hacemos y se detecta algo que no es normal, ahí sí está la comunicación directa como para que vayan al hospital y nosotros hacemos la colposcopía, que es esto de mirar el cuello, vemos si se requiere algún tratamiento, si no se requiere tratamiento, pero siempre como con algo, al haber tanto dinamismo entre los centros de salud y el hospital, es algo que es para aprovechar, ¿no? Entonces, todas las cosas que sean preventivas, como la anticoncepción, los controles, solicitar los controles. Cuando ahí se detecta algo, sí es importante ir al hospital, ¿no? ¿Y embarazadas? Y embarazadas, lo mismo en realidad, porque es embarazadas de bajo riesgo, que es embarazadas que tienen un embarazo completamente normal, sin ninguna patología, sin nada que salga fuera, digamos, de lo normal. Se pueden controlar con las obstétricas que están en todos los centros de salud, con los médicos generalistas, y en el caso de que ellas detecten algo que sale fuera de lo normal, que en esta población hay muchísima diabetes, diabetes gestacional por lo menos, o hipertensión, que son como las causas más frecuentes, digamos, de patología en el embarazo, bueno, se derivan al hospital y se va controlando dentro del hospital en alto riesgo. ¿En qué población se da esas patologías que mencionas? En todas las poblaciones, chicas muy jóvenes con diabetes y personas más grandes de 30 a 40. ¿Eso se puede distinguir las causas? Y sí, tiene que ver mucho con la alimentación, con el sedentarismo. Nuestra alimentación no es una alimentación muy equilibrada en general, digamos. Viste que los argentinos nos juntamos a comer, a esto. Entonces, y la verdad es que no tenemos mucha
Eso también forma parte de la consulta, sobre todo de las primeras consultas ginecológicas, Sí. el tema de no solamente, los controles correspondientes en los momentos correspondientes, con la frecuencia correspondiente, sino también la manera de cuidarse Sí, lo que pasa... en la más completa de la expresión. Sí, lo que pasa también es que pensemos que la alimentación también es algo social. Entonces es mucho más barato comprar harina y azúcar que... Ahora no sé, pero bueno. Bueno, no, ahora no sabemos qué es barato y qué es caro. Depende del momento, pero sí, se entiende el punto. Pero sí que siempre va a ser más barato que verdura, carne, que además llevan más tiempo, cosas con fibra, digamos, como todas esas cosas también partimos de algo que... Sí, no social. no escapa al molde social. Claro, y que es difícil decirle, bueno, vos en vez de comer fideos, prepárate esto. Y no, pero no tengo. Obvio. Y ahí se nos van acotando las herramientas también. Sí, hay que conjugar todo. Lo social, lo económico, Sí. etcétera, etcétera. Sí, el tema de la diabetes y el sobrepeso Sí. está como muy relacionado y tiene que ver con esto. A veces para la comida para zafar, que es el fideo. Le pregunto a ambas, perdón, pensando se me viene la palabra mito a la cabeza. Bueno, vos también venís de Buenos Aires hace más tiempo, en tu caso más corto en el tiempo. Madryn es una población muy fluctuante, tiene mucha densidad demográfica por ciclos, ¿no? No sé si el censo ahora que se va a realizar nos va a dar un pantallazo que en el año 2010, cuando se hizo el último, nos dio 58.000 habitantes en la ciudad de Puerto Madryn. Ya se hablaba de mayor cantidad. Bueno, hoy no se sabe si somos 120, 130, más de 100 seguro. Mito 1, si se quiere. Población joven, mayor cantidad de población joven en relación, por ejemplo, a los lugares en donde trabajabas en Buenos Aires o en donde trabajabas en Buenos Aires. No noto mucha diferencia. No. Bien. Mito 2. Interrupción voluntaria del embarazo. Ley. En su momento el tratamiento de la ley, que no salió. Posteriormente sí salió, ¿no? Esta cosa de, hablando muy mal y pronto, van a tener un aborto cotidiano. Esa estadística, digamos, a partir de la ley ya instaurada, que a su vez Chubut tiene su experiencia anterior y que de hecho ha sido bastante pionera en ese sentido y tiene otra relación a otras provincias que pese a la ley, así todo, No se respeta. no se respeta, aparece la justicia, aparecen otros factores, etcétera, etcétera. ¿Hay mayor cantidad de interrupción voluntaria del embarazo a partir de la ley? No. Mira, yo lo que estoy pensando ahora como para asociar un poco con respecto a eso, cuando yo hice la residencia en San Martín, Sí. internábamos abortos incompletos, no sé, 2 por guardia como mínimo, en ese momento... 2 por guardia diaria. Sí, más o menos. 1, 2, hay veces que no, y al otro día te venían 3, era como bastante. Previo a la ley. Previo a la ley. Bien. Venían con abortos incompletos espontáneos porque tenían mucho miedo de decirlo. Hemos sacado pastillas que no se habían terminado de disolver, o sea que sabíamos que no lo querían decir por miedo. Que también a veces había mucho enojo, había maltrato también, porque todavía depende quién estaba de guardia como para responder frente a eso. Se resolvían todos, nadie dejaba de resolverlo, pero de forma a veces que no eran muy amigables. Pero era una cantidad muy alta. Bien. Y yo lo que siento ahora es que no vienen esas pacientes, ¿no? Como se resuelve de forma correcta o de forma como lo tenemos que hacer para evitar complicaciones, das respuesta a eso, entonces disminuís las complicaciones. Yo lo único que siento es esto. Acá hemos internado algunas que ya nos dijeron, sí, estoy porque me hice una interrupción. Genial, bárbaro, no hay problema. Y hemos internado algunas, no es que no, porque siempre hay alguna complicación y se dan las pautas de alarma para que vengan al hospital cuando se necesita, cuando se lo están realizando. Porque cuando es en el primer trimestre se puede hacer en los centros de salud, pero eso significa que se los hacen en su casa con pautas de alarma. Entonces, desde ese lado,
es como que disminuimos un montón las complicaciones, no llegan ya anémicas que después hay que transfundirlas, con mucho sangrado, porque se asustan, porque los hacen clandestino y me lo dijo la vecina, entonces yo no sé si tengo 2 gotas voy o si me estoy desangrando y tengo que ir. Entonces al responder todas las dudas, ya eso se filtra, digamos, ¿no? Entonces viene muchísima menos gente, se resuelve, quizás, yo entiendo que con la misma cantidad de interrupciones, pero de otra forma. Tenemos muchas menos internaciones por abortos incompletos, eso es, si quieren, menor gasto en salud, o sea, como pensar en cosas objetivas a nivel macro, ¿no? Sí, a mí me pasó que justo yo vivía en la residencia, una muy anterior a la ley vigente, y el aborto clandestino era terrible, terrible. Yo he visto adolescentes morir por abortos clandestinos. Sí, que acá No. no lo hemos visto. Uh-huh. Pero no es que haya más cantidad, sino que nos enteramos ahora. Antes uno veía prácticamente las complicaciones, y complicaciones gravísimas. Y ahora se puede hablar, se accede, y las chicas, por lo menos acá, se dejaron de morir por el aborto clandestino. Entonces, para mí es un avance. Y después, ahora ya tendremos que irnos a la parte de, prevenir que las chicas pasen por esa situación del embarazo no planificado, que es horrible siempre. Entonces, ahora hay como que, la segunda etapa tenemos que empezar, ¿no? Sí, y prevenirlo también, y prevenir los segundos interrupciones, porque hay muchas chicas que vienen con un segundo. Entonces digo, ¿en qué estamos fallando ahí? Claro. Digo, viniste una vez, puede pasar accidentes, pero digo, igual hay millones de un abanico enorme para saber por qué pasa esto, porque existe también la violencia, porque existen un montón de cosas, pero digo, la segunda vez de una interrupción voluntaria, vamos a resolverlo, pero ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿en qué estamos fallando? Porque la idea es no llegar a eso, dar respuesta a eso, pero evitémoslo, porque no es algo agradable. ¿Y cuáles son las primeras, si se quiere, si es que es válida la expresión, conclusiones con respecto a eso? ¿Por qué hoy, en esa segunda etapa, se dan esas segundas o posteriores interrupciones a la primera? Tenemos que seguir enfocándonos en lo que es la anticoncepción, obviamente, digamos, y en el cuidado. Y en la educación sexual. Y en la educación sexual. Que también hay una ley vigente y no se está aplicando. Sí, bueno, ahí empezamos otra vez con el círculo. Y sí, el círculo. Y sí, porque eso eso empieza en recién venimos de recibir a niños de un jardín, estamos hablando de leyes, de normas, pero también de un montón de otros factores que hacen que esas normas no se cumplan, se evadan, volvemos al aspecto cultural, ¿no? Pero, y encima, en eso es, cuando se hizo la campaña por la legalización del aborto, en realidad no era... ¿La primera decís? Sí, toda la campaña hasta que se legalizó. Sí. La ley de la campaña no era, déjenme hacer abortos, era educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y abortos para no morir. O sea, tenemos que ir, ese camino es imprescindible. Entonces, si hay una ley de ESI claro, que no se está cumpliendo... Eso está bien asimilado, digamos, si se quiere, en una porción de la población. Después, por otras varias razones, esa misma cuestión asimilada no está asimilada de la misma manera, o hay directamente un contrapunto, un combate. Hay desconocimiento, me parece. El creer que alguien se puede quedar embarazada para abortar por el gusto de abortar, creo que es desconocimiento. O por ahí el no tener contacto con gente que atravesó por esa situación. No es gratuito nunca a nivel emocional. No creo que sea algo que alguien desee, pasar por un aborto. Totalmente. No, seguramente que no, pero me quedo, vamos a los casos más extremos y que tienen que ver con la profesión de ustedes. De hecho, ustedes lo decían recién. A partir del Observatorio de Violencia Obstétrica, por ejemplo, ¿no? Hay profesionales que se manejan de una manera y hay profesionales que se manejan de otra manera, y me parece que ese manejo está no solamente imbuido de una cuestión de cómo me formé, sino también ahí empiezan a contar un montón de cuestiones ligadas a la famosa cuestión de mi formación religiosa de creencia, lo que uno la tiene ciencia que dejar afuera del consultorio, digamos. Pero que no siempre pasa. Se llama respeto, digamos. Respetar, uno tiene su creencia, su ideología, pero tiene que respetar a la Está bien, a pero paciente. eso también está. Digamos, seguro. Está en el profesional, está después
ante la judicialización de un tema, lo vemos de una manera mucho más cruda y dura en el norte, lo vemos, si se quiere, de diferente manera en nuestra región, por esto que decíamos de Chubut como pionera en ese sentido. Así todo, ha habido casos en donde justamente se ha llegado hasta instancias de Corte Suprema. O sea, bueno, se van atravesando un montón de niveles en donde, por más ley que haya... Estas instituciones, si se quiere, como el observatorio, este grupo de gente que se junta, está buenísimo porque me pasó, digamos, la semana pasada de una pareja que se enteró de su embarazo y bueno, su idea era interrumpir en un primer momento. Y cuando accedió al estudio ecográfico no le permitieron ver la ecografía porque era como que no les pertenecía. Y después ellos decidieron continuar con su embarazo y ya venían como dolidos de esa situación por el destrato que tuvieron, porque no se respetó una situación, digamos, que si la persona te dice yo igual quiero verlo, uno no tiene por qué ponerse en la postura de no te lo muestro porque lo vas a interrumpir. Entonces esa falta de acompañamiento, porque a veces también lo que hay es miedo y si uno por ahí acompaña un poco mejor, las situaciones son totalmente distintas. ¿Cómo accede? Sí, perdón. No, yo creo que eso se resuelve con empatía. Exacto. O sea, es ponerse 2 minutos en el lugar del otro. Lo mismo que el parto respetado. Tenés que parir en cuclillas porque ahora se puede. No te... O sea, si vos me dices, no puedo más, estoy cansada, quiero acostarme, puedes acostarte, sabiendo que sí, uno sabe que lo mejor quizás es el banquito, pero bueno, si vos querés, perfecto, está. O lo mismo con el COPAP, que es este contacto piel a piel que les contaba. Hay mamás que dicen no, porque acaban de pasar por una situación extrema, muy extrema, que es el parto, entonces o están cansadas o tienen miedo o les da impresión o lo que sea. Y es respetable también. Y uno sabe que decís, ay, sí, pero es lo mejor. Bueno, pero hay mamás que enseguida, hay otras que no, que les toma su tiempo. Y no por eso ni son malas, ni está mal, ni esto. En la interrupción también. Sí, obvio, no te lo voy a mostrar, ni te lo voy a hacer escuchar si vos no querés. Ahora, si me lo estás pidiendo, no te cuesta nada, digamos. Como... Que pasa justamente muchas veces, no siempre, pero a veces pasa... lo contrario, que si no quieren verlo, los obligan a verlo, y si piden verlo, no se lo dejan ver, casi como un castigo. Entonces me parece que la palabra respeto y empatía es lo que tiene que priorizar. ¿Cómo se accede, Claudia y Sola, el observatorio? ¿No? Cuando uno ya requiere o sea, va directamente la persona a plantear su situación. Acá funciona en un lugar que se llama Casa Raíz, que está en Mitre, casi Villarino. Bien. Ahí se pueden contactar también por mediante redes sociales. Casa Raíz. Casa Raíz, Bien. Mitre y casi Villarino. Bien. Creo que con respecto al observatorio, creo que es importante en el contexto que veníamos hablando, ¿no? Pero también hay que entender que hay ciertas circunstancias emergentes, o sea, cuando hay una emergencia en obstetricia, muchas veces solo nos abocamos a la atención porque tenemos que poner realmente toda nuestra atención y es algo realmente urgente que tenemos a 2 seres, el bebé y la madre, que tenemos que resolver con mucha celeridad. Entonces hay circunstancias donde es real la violencia, no la desconozco, pero hay muchas circunstancias donde vos decís, bueno, pero esto no es violencia, esto ameritaba una urgencia y una acción inmediata porque podía pasar un desenlace que no estaba bien, digamos, o peligroso, ¿no? Entonces también yo creo que eso se resuelve igual hablando. Lo que pasa es que hay momentos donde no se puede hablar cuando es, o sea, el momento del parto o un momento de una cesárea de urgencia. No estoy hablando de que no existen las cesáreas innecesarias y hay un montón de cosas que es una realidad, pero también eso está tan entramado con la emergencia, con la urgencia, que a veces es difícil discernir dónde está el límite, ¿no? Por ahí la expectativa que uno tiene. Muchas veces. Sí, no, obviamente no todo es violencia, pero bueno, el registrar situaciones que a uno le generaron conflicto para a ver qué pasó, porque a veces no es que sea una situación violenta, pero a uno le generó una angustia y capaz que viene alguien y te explica de que bueno, pasó una situación de emergencia que se tuvo que hacer y a uno eso ya le da otra tranquilidad. Y a veces la violencia es la falta de información, ¿sí? Mira, a nosotros, yo ahora empecé a tomar registro
Yo además hago fotografía y entonces empecé a tomar un poco de registro, les consultaba a las mamás si querían que les tome fotos en el momento del parto y después me traían un pendrive y se los daba. Entonces, con esto que ahora se aproxima la semana del parto respetado, entonces empecé a tomar registros en el post. Y el primer registro hermoso de una parejita, eran re jovencitos, muy agradables, que estuvieron todo el trabajo de parto, con el banquito, que esto. Después fue la que me dijo, estoy muy cansada, me quiero acostar. Bueno, acostate, qué sé yo. Parió súper bien, fue un parto hermoso. Y el registro que hago antes del alta, me dice, bueno, somos tal y tal. Y dice, la verdad es que yo tenía mucho miedo de venir porque pensé que me iban a tratar tan mal. Y todos me dijeron que me maltrataban en el hospital. Y yo me sentí tan bien. Entonces, quizás... no sé, hay como también mucho temor, que es entendible, quizás hay gente que pasó circunstancias que no estuvieron bien, pero también vienen con mucho temor y cuando se dan cuenta, conocen el espacio, conocen a los profesionales y las profesionales, como que empiezan, viste, a sentir, yo por lo menos, como los registros que estuve teniendo eran más gratificantes que de queja, digamos. Pero bueno, siempre hay, todo esto seguro. también tiene que ver con la guardia, o sea, como somos diferentes personas, es súper heterogéneo, pero a mí creo por ahí, que hay mucho de hecho, miedo. yo parí en el hospital y lo recomiendo absolutamente. Pero digo, tampoco está bueno que depende de quién te toque en la guardia. Como que institucionalmente tiene que estar esto de el respeto y la empatía como prioridad. Porque no puede ser que si te toca a ella es un golazo y si te toca a otro... La vida es una tómbola, dice Manu Chao. Exactamente. Semana del parto respetado, ¿cuándo comienza? No, todavía no tenemos la fecha bien, ni el lema, porque todos los años... pero no hay un... Es el mes que viene. No hay una fecha... No, todavía no. Porque, por lo que estuve buscando, no sé bien cuál es la fecha. Y todos los años hay un lema, ¿no? El año pasado creo que era que respeten mis decisiones independientemente de lo que era la pandemia. Uh-huh. Porque imagínate que la sala, la UTPR, esto que les contaba, donde están todos estos instrumentos, el banquito, todo eso en pandemia se sacó. Entonces, recién ahora estamos retomando todo eso. ¿Hay lema para todavía para este no, año? por eso. Ahora no. vamos a empezar a trabajar en eso. Bien. Gracias, Claudia. ¿Algo que haya quedado pendiente? No, bueno, ahora cuando ya se esté la fecha de la semana del parto respetado, ahí vamos a invitar nuevamente a Sol, va a venir gente del observatorio para contarnos un poco de qué se trata. Distintas miradas sobre el mismo tema. Distintas miradas sobre el mismo tema. En realidad es la misma mirada porque ella justo hace parto respetado. Pero bueno, nada, el tener varias aristas de un mismo tema. ¿Nos encontramos el viernes que viene? El viernes que viene. ¿Pensar en salud? Exactamente. Gracias, Pausa. Sol, Ya venimos. Gracias, Sol.